Ok. El tema que vamos a ver en estas semanas, sí, corresponde a vectores, vectores en el plano. Entonces, el día de hoy lo que vamos a trabajar es una pequeña definición y también hacer una revisión de lo que está en su libro, ¿sí? De lo que está en su libro. Ese libro, pues, ustedes lo tienen en físico, ¿sí? Y ahí también hay, pues, una especie de definición de vectores que lo pueden ver si tienen el texto integrado. Si tienen el texto integrado, está en la página de matemáticas, la 82. ¿Sí? El libro es la 149, pero lo que es vectores, pues está en la 82. Bien. Ok, entonces voy a hacer una definición aquí de vectores. Vamos a hacer aquí. Ahí está, está mostrando una pequeña definición, ya la voy a explicar. Ya. Okay. Bien, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de vectores, ¿sí? Podríamos decir que el concepto de vectores en realidad es muy amplio, ¿sí? Y las aplicaciones en los diferentes campos de la ciencia pues son extensas también, ¿sí? ¿Qué sería de las ciencias pues si no se definieran pues los vectores o si no trabajáramos con vectores? No solamente para ponerles un ejemplo o para ponerle ejemplo. Bueno, en matemáticas, como tenemos aquí esta definición, estamos viendo vectores en matemáticas, podríamos ver que es como una estructura algebraica. Una estructura algebraica que los matemáticos pues le llamamos espacio vectorial, ya lo voy a explicar más adelante. No, pero en física, por ejemplo, un vector es un concepto matemático que lo utilizamos para describir magnitudes o diferentes tipos de magnitudes, como por ejemplo velocidades, aceleración, fuerza, etcétera, ¿no? También los vectores los usamos en informática. Eh, lo conocemos como arreglos en informática. Cuando ustedes, dependiendo de la carrera, si cogen informática o programación, sistemas, van a ver que en la programación, pues usted tiene que definir un arreglo. Bueno, pues un arreglo es un vector. Bueno, en biología, ¿no? Se lo conoce también a los mosquitos, ¿no? Causantes de la malaria, ¿no? Elementos vectores se les dice, ¿no? La palabra es la misma, pero bueno, ahí el significado cambia un poquito, ¿sí? Y bueno, en genética también podría considerarse como un agente que puede ser un virus o un pequeño fragmento de ADN, ¿no? Eso también son vectores, soporta un gen extraño o modificado. Entonces, cuando se usa terapia génica, por ejemplo, el vector pasa el gen deseado a una célula. Bueno, pero eso ya son otras ramas del estudio, ¿no? Lo que nos interesa es esta estructura algebraica, ¿no? Voy a hacer una pequeña aclaración o acotación de lo que está en el libro. Para ello voy a compartir la pantalla. Sí. Ya. Entonces, me parece que ahí estamos, ¿no? Ya. Esta es la página que ustedes tienen en el libro, ¿sí? Dice vectores en el plano, definición. Esta definición que está aquí es una definición matemática un poquito más compleja, por así decirlo. Por ejemplo, aquí hace mención a algo llamado bipunto, ¿no? O bueno, primero denotamos como pi a un plano. No, si ustedes están, por ejemplo, en la mesa o la pared o la pizarrita que yo tenía, eso es un plano. Ya cuando menciona ahí el bipunto,
dice todo par ordenado A, B que pertenece a pi cruz pi. Esto que está aquí es en realidad un producto cartesiano. No, ustedes en este nivel, pues no, o bueno, no sé, no, básica si habrán visto la definición de producto cartesiano. Ya, pero cuando hablamos de producto cartesiano, el punto A pues se dice que pertenece al plano y B también pertenece al plano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un bipunto, sí, voy a explicarlo aquí un ratito en la pizarra. Cuando en el libro dice un bipunto, no entiéndalo más o menos así. La pizarra es el plano pi, ¿no? Por ejemplo, esta tapa del marcador es un punto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo podría tener otro punto. Entonces, a eso se lo conoce como bipunto, en lo que dice en el libro. Si yo trazo, por ejemplo, aquí un segmento de recta dirigido entre los dos, bueno, pues eso es un vector. En resumen, todo lo de esa hoja, ¿sí? Básicamente es eso. Tienen un plano. Este punto, ojo, tiene coordenadas en X y en Y. Este punto tiene coordenadas en X y en Y. Entonces, el segmento de recta dirigida entre los dos, eso es un vector. Todo lo que está escrito en esa hoja del libro, básicamente se resume a eso. Las definiciones que usa ahí son un poquito complejas para entenderlas pues en el nivel de estudio de primero bachillerato, pero se podría pues, igual yo creo que sí las podrían entender, pero para eso deberían revisar algunos conceptos matemáticos previos para ahí sí usarlos en estas definiciones. Entonces, para no confundirnos, vamos a definir al vector de una manera más sencilla. Vamos a definir al vector de una manera más sencilla, ¿no? Y ese vector pues lo vamos a definir como esta estructura algebraica que está aquí, ¿sí? Esta estructura algebraica que está aquí. Si se dan cuenta, aquí está el nombre, ¿no? De la estructura algebraica, le he llamado V de vector. Y observen que aquí tengo A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente hasta A sub n. A estos elementos que aquí se los he puesto como A sub i, a A sub i se lo conoce como componente. ¿No? Esta es componente, la primera componente, la segunda componente, la enésima componente. La componente a iésima, para hacer referencia a alguna componente de esa estructura, pues es un número real. No significa que no pueda definir vectores también con otro conjunto de números, como son los números complejos. Pero aquí, en lo que vamos a ver, estas componentes que están aquí son números reales. Si estas componentes son números reales, yo puedo cambiar cada una de ellas por números distintos y voy a tener, por ejemplo, cambio los números, tengo un vector, escribo otros, tengo otro vector y así sucesivamente, donde todos tengan las mismas componentes. A ese conjunto de n-uplas, ¿no? Bueno, se llama n-uplas porque si son dos, por ejemplo, es dupla, ¿no? Entonces, como son n-uplas, ¿no? A ese conjunto, nosotros lo conocemos como espacio algebraico n-dimensional. ¿Sí? ¿Qué es el espacio algebraico n-dimensional? Si se dan cuenta aquí, como está definido, es un conjunto. ¿Sí? Aquí tengo la definición de un conjunto, ¿no? Donde me dice que este conjunto pues tiene esta forma, esta estructura algebraica. ¿Y qué me está diciendo? Que A sub 1, A sub 2 hasta A sub n pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a centrarnos únicamente a las estructuras algebraicas que tienen 2 o hasta 3 componentes. Noten que aquí usa una palabra que se llama dimensión, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una sola componente,
tengo un solo número real. Esa dimensión yo la puedo considerar como una sola recta, en cualquier dirección, ¿no? Pero si yo ya tengo, por ejemplo, 2, entonces ahí el espacio dimensional pasaría a ser R2, ¿no? ¿Por qué 2? Porque tiene 2 componentes. Y ya ustedes lo han trabajado en eso en el plano cartesiano. No, una componente en X y una componente en Y. Si yo hablo, por ejemplo, de 3 dimensiones, ¿no? Imagínense la habitación, ustedes en donde están en este momento. Por ejemplo, su computadora, ¿no? Está en una relación, ¿no? Hacia una pared, ¿no? Una distancia, hacia la otra distancia, y respecto al piso, otra distancia. Entonces tengo 3 componentes, ¿no? El espacio, lo que nosotros podemos visualizar es hasta ahí, hasta 3 dimensiones. Sin embargo, se pueden construir más dimensiones, 4, 5, 6, y se puede hacer el mismo análisis matemático, pero nosotros no lo podemos percibir. A lo mejor, dependiendo de la magnitud que nosotros estemos representando, a lo mejor ahí sí usted se podría considerar algunas dimensiones, ¿no? Les hago así, por ejemplo, un ejemplo. Si usted coge un cabello y lo mostramos, ¿no? Eso para nosotros se podría decir que es una dimensión, porque nosotros lo vemos como una línea recta. Pero imagínese que usted fuese tan pequeño, tan pequeño, que ese cabello usted no lo ve como una línea recta, sino que lo ve como un cilindro. Entonces lo que para nosotros es una dimensión, a lo mejor para otra determinada, por decirlo así, tamaño, ¿no? Dejaría de tener una dimensión para pasar a ¿qué? A 3 dimensiones, ¿no? Porque es un cilindro. Entonces, es solamente para pensar, ¿no? Quiere decir que a nosotros a lo mejor percibimos en un mundo de 3 dimensiones, pero si lo medimos a otro tipo si hacemos otro análisis, ¿no? Dependiendo del punto de vista, a lo mejor estamos viviendo una realidad de 3 dimensiones, pero para otros pueden ser más, ¿no? Entonces, como para que cobre sentido esto de que pueden existir o se pueden estudiar matemáticamente más dimensiones, ¿no? Entonces, no nos vamos a complicar en este aspecto. Lo único que estamos viendo en este momento es que un vector, ¿no? Tiene esta estructura algebraica de componentes. ¿Sí? Bien, entonces, entendido ya más o menos lo que es un vector, quiero analizar el caso particular, de vectores en 2 dimensiones. Cuando hablamos de 2 dimensiones, estamos hablando del plano cartesiano. Entonces voy a considerar aquí el caso particular de que n es 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el espacio dimensional R2, y aquí tenemos pues una estructura de esta forma, A sub 1, A sub 2, ¿no? Donde A sub 1 y A sub 2 pertenecen a los reales. Y usted dirá, profesor, pero usted usa A sub 1, A sub 2, no entiendo eso. Sí, no entiendo. ¿Por qué mejor no usamos X y Y? Nos vamos a decir como el chavo, es que me enseñaron con X y Y el plano cartesiano. Yo me lo sabía con X. Ahí está. Es exactamente lo mismo. No, solamente que lo ponemos así como A sub 1, A sub 2 para hacer referencia a las dimensiones. No, porque por ejemplo, si yo dijera R3, ¿qué usaría aquí? X, Y, Z. Si tuviese X4, X, Y, Z, W. Pero si tuviese, por ejemplo, R30, no me alcanzan las letras del abecedario para representar todo eso, ¿sí o no? Pero si yo hago A sub 1, A sub 2, etcétera, etcétera, hasta A sub 30, ya puedo representar el vector. Entonces vamos a definirlo en este caso particular de R2, ¿no? Y en ese caso,
¿qué tenemos? Tenemos aquí, por ejemplo, un plano cartesiano. Aquí tenemos X. Aquí tenemos Y. ¿No? Y yo podría pensar en un punto que tiene coordenadas, bueno, voy a usar A sub 1 y A sub 2. Digamos un punto que tiene coordenadas A sub 1, A sub 2. Entonces la primera componente, aquí pertenece al eje X y la segunda pertenece al eje Y. Vamos a ponerle A sub 2 ahí. Esto que está aquí, así como está, es un punto en el plano cartesiano. Así como está, es un punto en el plano cartesiano. Para yo tener un vector, lo que tengo que hacer es un segmento de recta dirigido desde el origen hasta ¿dónde? Hasta ese punto. ¿Sí? Ahí está el segmento de recta dirigido. Entonces, si este vector, por ejemplo, yo lo llamo V, entonces ya no lo escribo así como punto, porque uno escribe así un punto, digamos, es el punto P. Cuando usted define un vector, no es que le pone V y ya, no, tiene que ponerle así, voy a escribirlo acá, V igual A sub 1, A sub 2. Entonces, la diferencia entre un punto de coordenadas y un vector es que usted, cuando escriba el vector, tiene que escribir el igual. Hasta décimo, ustedes usaban puntos en el plano cartesiano y ponían el punto A, punto B, punto P sub 1, P sub 2 y ponían la mayúscula junto al paréntesis para indicar eso. No, si usted pone igual, ya no tiene un punto de coordenadas, lo que tiene es un vector. Y esto, pues, entendámoslo como la definición de un vector. Este vector tiene aquí el origen, se podría decir el inicio del vector, está aquí en el origen de coordenadas y el punto final está aquí en el punto de coordenadas A sub 1, A sub 2. Ya, pero yo podría tener, por ejemplo, si hablamos de segmentos de rectas dirigidos, yo podría decir, por ejemplo, voy a borrar esto un momento. Y podría tener, por ejemplo, aquí así, el plano cartesiano, vamos a ponerlo así, X, Y. Y aquí voy a poner, por ejemplo, el punto A. Y por acá vamos a poner el punto B. Este punto A pues tiene coordenadas, vamos a ponerle X sub 1, Y sub 1. Este punto B pues tiene coordenadas X sub 2, Y sub 2. Entonces aquí yo podría trazar un segmento de recta dirigido entre estos dos puntos. Y como voy desde A hasta B, yo podría llamar a eso el vector AB. ¿Cómo defino o cómo yo definiría mi vector? ¿Sí? ¿Cómo yo definiría mi vector ahí? Pues la definición del vector, cuando conozco un punto inicial y un punto final, pues lo defino así. El vector AB será la coordenada en X del punto final, que en este caso es B, menos la coordenada en X del punto inicial, que es X sub 1. Y acá, Y sub 2, que es la coordenada en Y del 1, menos Y sub 1. ¿No? ¿Por qué esto? ¿No? Ustedes se dan cuenta que desde X1 hasta X sub 2 hay una distancia. ¿Cómo mide esa distancia? X2 menos X1. Desde Y2 hasta Y1 hay una distancia. ¿Cómo mide esa distancia? Y2 menos Y1. ¿No? Si yo dibujara, por ejemplo, si yo dibujara aquí el origen de coordenadas, entonces esta distancia de aquí será esta de aquí, X sub 2, X sub 1. Voy a llamarla solamente para efectos de la explicación X sub 3.
Recuerda que si x es un número, x sub 2 es un número y x sub 1 es un número, x sub 3 será un número también, ¿no? Acá y sub 2 es un número, y sub 1 es un número, al hacer la resta pues será otro número que lo puedo llamar y sub 3, ¿no? Entonces miren, esta distancia de aquí, que yo la puedo llamar x sub 3, y esta distancia de aquí que es x sub 3, ¿no? Si yo dibujara este vector en el origen de coordenadas, es decir, aquí se lo conoce en posición normal, tiene que tener esta distancia de aquí y esta distancia de acá, ¿no? Sería algo más o menos así. Voy a poner aquí x sub 3, y sub 3, y este vector que estoy dibujando aquí, que es el mismo de ahí, ¿no? Es mi vector AB, ¿no? Donde aquí pues va a ser no va a tener estas coordenadas, sino que va a tener unas coordenadas diferentes, que son el resultado de ¿quién? El resultado de hacer esas rectas, ¿sí? Cuando usted ese vector que aquí está entre el segmento de recta dirigida AB, lo pone en el origen de coordenadas, se dice que el vector está en posición normal. Y ojo, este vector que está aquí no es el único que yo podría ubicar aquí. Yo podría tener otros puntos por acá, tal que al hacer la diferencia, me quede el mismo valor de x sub 3 y el mismo valor de ese y sub 3. Eso es lo que menciona en su libro, si ustedes quieren, por ejemplo, leer el libro. Eso es lo que menciona en su libro cuando dice el conjunto de bipuntos equivalentes al bipunto PQ, algo así. Así está en el libro, unos conceptos raros. Es porque este conjunto, o sea, con este par de puntos me queda un vector, pero existen otro par de puntos en el plano cartesiano, de tal manera que hacer la resta me va a quedar el x sub 3 y el y sub 3, el mismo valor. Y eso significa que al hacer eso de ahí me va a quedar ¿qué cosa? El mismo vector. Así definen el vector en el libro. Sino que, como les digo, es un poquito complejo decir, ¿qué significa bipunto equivalente? ¿No? Entonces, para no explicarles de esa manera, pues les explico de esta otra manera de acá, ¿sí? Pero ya entienden que cuando se refiere a bipunto es el vector, ¿sí? Bipunto es el vector. Ok. Entonces, recuerden, si ustedes conocen las coordenadas del punto final y el punto inicial, yo puedo usar esta expresión para encontrar el vector, ¿sí? Ya mismo se nos acaba la clase. Para entender eso de ahí, esa definición, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que me dicen, por ejemplo, me dan el punto A que tiene coordenadas menos 2,1 y el punto B que tiene coordenadas, por ejemplo, 1, vamos a ponerlo un poquito más. O sí, 1, menos 3. ¿Sí? El punto A tiene coordenadas menos 2, 1 y el punto B 1, menos 3. Entonces me dicen ahí cuál es o defina el vector que va de A hacia B. Entonces, si aplico esa definición, no, yo podría llamarle a cualquiera X1, X2, Y1, Y2, es indistinto, ¿no? Pero si aquí, por ejemplo, A está primero, es el punto inicial, y B es el punto final, entonces aquí vamos a poner X1, Y1, X2, Y2. Entonces aquí vamos a tener, a ver, no, quería decirles una aclaración, no es indistinto. Si aquí está AB, A es el punto inicial y B el punto final. Si yo hago BA, se cambia. La magnitud va a ser la misma, pero lo que va a cambiar es el sentido, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, para el vector AB, ¿qué tendría que hacer? X2 menos X1, 1 menos 2, y por acá Y2 menos Y1, menos 3, menos 1. ¿Cuánto o qué nos queda de vector AB? Menos por menos, más 1 más 2, 3.
Y por acá menos 3 menos 1, menos 4. ¿Sí? Y de esa manera pues ya tengo el vector. Voy a borrar un ratito esta fórmula. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden hacer una captura de pantalla, aunque el video igual va a estar subido luego. Sí, el video va a estar subido luego. Voy a hacer un pequeño plano cartesiano aquí. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño plano cartesiano ahí. Entonces voy a tener por aquí, por ejemplo, menos 2, 1. Sería aquí el punto, ¿no? Ese es el punto A. Y acá 1, menos 3. Por aquí tendría el punto B, ¿no? Esto es X y esto es Y. Entonces, este vector que estamos encontrando, nos vamos a poner aquí el punto B, ¿no? El vector que estamos encontrando es el de aquí. ¿Sí? Entonces, observen, aquí tengo el punto A que es menos 2, 1. Y acá tengo el punto B que es 1, menos 3. ¿Sí? El punto B que es 1, menos 3. Ahí está. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, ubicar las coordenadas de este punto. ¿Qué dice aquí? 3 menos 4. Entonces, si yo ubico 3 menos 4, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, y por acá el menos 4, debería ser algo más o menos por aquí. ¿Sí? Voy a dibujarlo con rojo. Ustedes como tienen cuadriculado, pues les saldrá mejor la escala. ¿Sí? Yo por cuestión de tiempo, pues no puedo hacer una escala tan bonita. Pero hago lo que pueda. Ahí. Ahí. Ese vector que está en rojo es el mismo vector AB. Solamente que está ubicado ya en posición ¿qué? En posición normal. Esto les da la idea de que así como hay este par de vectores así, podrían haber otros, ¿no? En otros puntos que al hacer la diferencia quede lo mismo, ¿no? Y va a salir el mismo vector. ¿Ya? Eso es lo, como les decía, eso es lo que hace referencia en el libro, ¿no? A todos los puntos equivalentes, bueno, ese es el vector. No, nosotros lo vemos simplemente como esta estructura algebraica. No importa dónde esté, cuando haga la diferencia, yo lo ubico en el origen, ahí está. Ese es el vector que me interesa. ¿Sí? Entonces, a estos vectores, pues yo los puedo realizar ciertas operaciones. Sí, puedo realizar ciertas operaciones. El día de hoy, pues solamente pues alcanzamos a ver la definición de un vector. Entonces ya saben que para cualquier par de puntos, ¿no? Usted hace esa resta y ya define el vector, ¿no? Si yo invirtiera los puntos, el vector que me va a quedar no sería así, sino que debería ser ¿hacia dónde? Hacia el otro lado, ¿no? Entonces, ahí ven que es otro vector. Por eso les decía, cuando hablo de magnitud no importan los puntos, pero si yo quiero el vector, ahí sí el cambiar pues va a ser un distinto. Ya vamos a ver mañana en las operaciones que eso se conoce como anticonmutativo, ya lo vamos a ver. Sí, pero por lo pronto pues quería empezar con la definición del vector. Eso es lo que vamos a trabajar, solo lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Entonces pongan una reacción si ha quedado clara esa partecita, o si tienen alguna pregunta, pues levanten la mano. Muy bien. Por ahí hay 4 estudiantes, 5. ¿Ya? Eso, ahí está la reacción. Yair Alviar, ¿quiere decir algo?
Sí, profe. Verá, yo me desconecté, o sea, se me fue la luz, entonces me tocó conectarme con el wifi del celular de mi abuelita. ¿Será que me puede explicar rapidito lo que está escrito en la pizarra, por favor? Ya, lo que pasa es que ya se acaba el tiempo de la sesión y de la clase. Le recomiendo que vea la grabación, que ahorita termino la clase y subo por ahí mismo el video al Class. Ok, gracias, profe. Ya, Jeffrey Vallejos, por favor, únaseme al Classroom de Primero Bravo, que dice solo Primero Bravo. Sí, yo ya le revisé las actividades en el que dice Primero Bachillerato, pero ahí no están sus compañeros. Es el Classroom de los otros cursos. Le solicito por favor que se una al Classroom de esta clase. Sí, por favor, trate de unirse. Las actividades ya le revisé en ese de ahí, pero no es el Classroom de este curso. Tiene que unirse al Classroom de este curso. Ya. Por favor, revisen los mensajes, ahí está el código, únase lo más pronto. Ya. Las actividades no importa, ya las revisé en el otro, pero únase al Classroom mío, al de este curso. Ya, entonces, por favor, les voy a activar el chat. Simplemente pongan presente una sola vez y queda automáticamente registrado. Yair, por favor, revisar el video y ahí ya podrá ver la explicación. Ya, disculpe que ya misma se me cierra el Zoom y no puedo, se va a cortar igual la explicación. ¿Ya? Y además, pues ya estamos en el tiempo. Ya son 29 participantes, pues tengo que tener 29. Solo una vez, por favor, ¿sí? Solo una vez. Una vez es suficiente. Ya, la ficha pedagógica la he de subir ahora en la tarde. Sí, esa va a ser la ficha que vamos a trabajar toda esta semana. Sí, entonces, si no la subo hoy, pues podría subirla a la siguiente clase y no había problema. ¿Sí? Falta un estudiante, por favor, un estudiante no me ha puesto presente en el chat. Y bueno, eso es todo. Tienen activo el audio si se quieren despedir. Nos vemos la siguiente clase. Gracias por todo, profe. Gracias, Chao, profesor. profe, cuídese. Pasen bonito, buen provecho y cuídense, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias, Felicidades. igualmente. Pues, chao. Cuídense, chicos. Cuídense, profe. Dios los bendiga.